Vamos a continuar con la segunda parte de la predicación de las 7 iglesias del Apocalipsis. Hace 15 días tuvimos la primera parte, que de hecho ya, como les comentaba, ya está en YouTube, pueden verla para los que no vinieron. Yo sé que a veces el ver una película, las segundas partes, no es como tan padre, ¿verdad? Porque como que no conectas, pero voy a tratar de hacer un pequeño resumen. Y pues si no estuviste hace 15 días, puedes ir a YouTube y ver la primera parte para entender más el tema de hoy, ¿ok? Pero la verdad es que es algo sencillo y algo que no tiene mucha complejidad, pero sí es importante escuchar. Hace 15 días, resumidamente, hablamos de las 7 iglesias del Apocalipsis, que habla de la iglesia plena y completa de Cristo. El 7 representa la plenitud de Cristo y algo que está completo, entero y perfecto. Entonces, hablamos que para este último tiempo, el Apocalipsis habla del estudio de los últimos tiempos. Es decir, lo que Jesús va a hacer. El enfoque del Apocalipsis es lo que Cristo va a terminar y concluir para todo el tiempo en la iglesia, en el mundo, y de todos los siglos y los tiempos venideros, ¿verdad? Entonces, el enfoque del Apocalipsis es Cristo, la revelación de Cristo. No es ni siquiera el anticristo, ni el fin del mundo. No. Es Cristo mismo la revelación del cual nos habla el apóstol Juan. ¿Y cuál era el objetivo que Juan tenía al escribir estas? Que Dios le puso en su corazón. El primero era comunicarse con las 7 iglesias. Hablábamos que las 7 iglesias, cuando Juan escribió el Apocalipsis, existían en ese momento, en la actualidad de Juan, existían esas 7 iglesias. Y había muchas más. No era un tema tal vez de que no había más iglesias, pero Jesús escoge estas 7 iglesias con un simbolismo para nosotros hoy en la actualidad. Entonces, el segundo propósito de esta carta de Apocalipsis o de este libro es revelarnos las 7 diferencias de los tipos de individuos en la iglesia, cuando hablamos del tema de Apocalipsis 1, 2 y 3, ¿verdad? Y fíjate, estuvimos leyendo y estudiando la primera iglesia, que fue la iglesia de Éfeso, y la segunda, que fue la iglesia de Esmirna. ¿Sí recuerdan? Entonces ahí nos quedamos. Hablamos que ¿cuál fue la llamada de atención de la iglesia de Éfeso? La iglesia de Éfeso, recordemos que era una iglesia madura, que no permitía la mala doctrina o las falsas doctrinas, que tenía mucho activismo, pero se olvidó de algo importante, y era su primer amor. Hacer las cosas con este amor ágape, el amor de Dios. Para todo lo que hagamos debemos hacerlo siempre ¿con qué? Con amor, ¿verdad? Y pusimos y hablamos un poco de eso. La segunda iglesia fue la iglesia de Esmirna, que fue la iglesia que habla de la iglesia que también es perseguida, ¿verdad? La iglesia que sufría persecución. Y esta iglesia no es llamada a arrepentirse. La primera, la iglesia de Éfeso, sí fue llamada a arrepentirse, precisamente de eso, de haber dejado su primer amor. Y Jesús le dice: arrepiéntete y vuélvete a tu primer amor, ¿verdad? No sigas haciendo las cosas solo por hacerlas, sino siempre la motivación de todo lo que tú hagas debe ser el amor de Dios en ti, ¿verdad? Entonces, la segunda fue la de Esmirna, que precisamente es una iglesia que sufría persecución y que seguirá sufriendo persecución hasta los últimos tiempos. Y Jesús pues la llama como una iglesia precisamente que resiste y que, aunque parece que es pobre materialmente, es rica espiritualmente por su fe, su convicción, por el de tener una inconmovible fe en Cristo, que a pesar de que eran perseguidos, estaban firmes en su fe y no desistían de su fe. Entonces, nos quedamos en la segunda iglesia para entrar a la tercera iglesia, que es la iglesia de Pérgamo. Pero algo importante, y antes de entrar a la tercera iglesia, quiero decirles que Jesús al inicio se revela en cada iglesia, se revela de una manera distinta ante cada iglesia. No sé si alguien tuvo el tiempo de leer o estudiar Apocalipsis 1, 2 y 3 en estas 2 semanas, pero cuando Jesús empieza a escribir a cada iglesia, Él se revela como una persona, como Dios todopoderoso, como aquel que resucita, como aquel que tiene el poder y el señorío.
Y esto nos habla de que Dios se revela en nuestra vida de una manera distinta en cada uno de nosotros. Por ejemplo, a la iglesia de Éfeso se reveló como aquel que tiene las 7 estrellas y que anda en medio de las 7 candeleros. A la iglesia de Esmirna se revela como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y el que volvió a vivir, como aquel que resucitó. A la iglesia de Pérgamo como aquel que tiene la espada aguda de 2 filos. A la iglesia de Tiatira como el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. A la iglesia de Sardis se revela como el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. A la iglesia de Filadelfia como el santo, el verdadero y el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y a la última iglesia se revela como el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación. Entonces, Jesús se revela a cada iglesia en formas distintas, a cada una de ellas. Y esto habla de que tal vez Dios se revela a tu vida de una manera distinta a la de tu hermano al que está al lado. A veces pensamos que Dios se va a revelar a las personas de la misma manera que a nosotros se ha revelado. Y la realidad es que la revelación, número 1, es progresiva. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que hoy Dios te revela puede ser solo el comienzo de algo, y en la medida que tú vas avanzando, Dios te va a ir revelando más cosas. De hecho, Dios nos puede ir revelando más y más cosas, porque es progresiva la revelación. Y otra, que la revelación es personal. A veces queremos que el esposo, la esposa, el hermano, el vecino tenga la misma revelación que nosotros, y la realidad es que no pasa de esa manera. No es así de sencillo. La revelación es personal, y por eso es que cuando cantábamos el primer canto acerca de Yahvé, Jehová, Rafa, Elohim, es el nombre de Dios y la revelación de Dios. Abraham no conoció de la misma manera que Moisés conoció a Dios. Moisés lo conoció como yo soy el que soy, como el Yahvé. Pero Abraham lo conoció como Jireh, como un proveedor. El pueblo de Israel lo conoció como Rafa, como el sanador. Y eso es lo importante, que tú conozcas a Dios como Él quiere revelarse a ti personalmente. A veces no digas, no, es que yo quisiera tener revelación de Jesús como la tiene el pastor o como la tiene fulanito, fulanita. No, deja que Dios se revele, y Jesús se revela a tu vida como Él quiere revelarse. ¿Sabes? A veces Dios se revela en amor. Wow, increíble, ¿no? A veces uno anda enloquecido de amor porque Dios se revela en amor. A veces Dios se revela de distintas maneras y a veces uno no lo entiende porque es personal. Entonces vemos esto. Y cuando entramos a la iglesia de Pérgamo, en el capítulo 2, versículo 12, vamos a leerlo juntos. En Apocalipsis 2, 12 al 17. También esta iglesia, fíjate, fue llamada a arrepentirse. Dice que era una iglesia sin compromiso doctrinal en la más antigua ciudad de la provincia. Y aquí en Pérgamo, precisamente, fue la sede oficial del gobierno romano. De hecho, se dice que Pérgamo era el centro de culto al emperador. Pérgamo se hizo como la capital del imperio romano, donde ahí se hacía culto y hasta se adoraba al emperador, al César. Y quien no adorara al César era perseguido. No podía comprar ni vender nada. De hecho, en Pérgamo se dice que el pergamino nace ahí. A los que adoraban a César, a los que tributaban a César, se les daba un pergamino donde era como un papel que les daba a ellos para que ellos pudieran comprar, como decir, ya cumplimos con nuestra adoración a César, ¿no? Pero quienes no lo tenían no podían comprar ni vender. Entonces, Pérgamo, por eso es conocida como la iglesia en donde habita Satanás. Vamos a leer el versículo 12 en adelante. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. ¿Quién es el que tiene la espada de 2 filos? Cristo, ¿verdad? ¿Y cuál es la espada de 2 filos? Su palabra. Dice, yo conozco tus obras. ¿Y dónde moras? Donde está el trono de Satanás, ¿verdad? Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Entonces,
no está diciendo que Satanás mora en la iglesia de Pérgamo, no está diciendo eso. Está diciendo que mora en Pérgamo porque ahí tal vez, como era el centro de culto al emperador romano, precisamente muchos creen, teólogos dicen que el anticristo saldrá de Pérgamo, lo que hoy es Antioquía, Turquía. Muchos creen que será de Turquía donde saldrá el anticristo. Ahora, esto no te lo puedo decir con veracidad si es así o no. Lo dicen por este tema de la palabra. Pero hoy vemos en la actualidad que Turquía es uno de los países que está en contra de Israel. De hecho, ahorita estamos viendo cómo se quiere levantar todos esos países islámicos, ¿no? Palestinos, contra Israel. Y Turquía va a ser clave en los últimos tiempos. Entonces, vemos cómo aquí le dice Jesús, es Jesús hablando a sus iglesias: yo conozco tus obras. ¿Jesús conoce tus obras? Sí, conoce cada una de tus obras. A veces uno sirve a Dios o hace las cosas para Dios, y aunque la gente no te lo reconozca, cree que Dios te está viendo. Él conoce tus obras. A veces dice, es que nadie me lo reconoció. No te preocupes, porque Dios sí ve las obras que tú haces, y ten por seguro que tendrás tu recompensa. Amén. No te desanimes por eso. Pero dice, donde mora está el trono de Satanás. Y dice, retienes mi nombre. Y esto es como un elogio, porque le dice a esta iglesia, tú has retenido mi nombre y no has negado mi fe. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto. No se sabe a ciencia cierta quién fue Antipas, ¿no? Pero porque sabemos que todo esto fue en visión y era una alegoría, o es una forma para poder nosotros como tener alguna revelación, porque está escondido también lo que Dios quiere hablar, ¿verdad? Dice en el verso 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Entonces dice en el verso 14, ¿cuáles son las cosas que Dios tenía contra la iglesia de Pérgamo? Que tenía la doctrina de ¿quién? De Balaam, y la doctrina de los nicolaitas. Dos doctrinas que se infiltraron en la iglesia de Pérgamo. Pero mira, no nos vamos obviamente, si tú quieres profundizar, por el tiempo no podemos profundizar más, pero si tú vas a buscar en el Antiguo Testamento quién era Balaam, quién era Balac, aquí mismo te lo dice: ponían tropiezo ante los hijos de Israel, comiendo cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. La doctrina de estos hombres al final era la inmoralidad. Se introdujo la inmoralidad sexual dentro de la iglesia de Pérgamo, la idolatría. Sabemos tú y yo que la idolatría hoy en día no solamente se manifiesta por la idolatría de poner santos, ¿verdad? O adorar santos físicamente, sino también la idolatría puede ser en el corazón. Entonces debemos tener mucho cuidado, porque puede haber iglesias donde se predica, ¿no?, a idolatrar otras cosas, al líder, ¿no?, al pastor, al dinero, a las riquezas, más que a Cristo, ¿verdad? Que adorar a Cristo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Y en esta iglesia Jesús le dice: tú, tengo estas cosas contra ti, que retienes esa doctrina de Balaam. Balaam fue un hombre que pues al final fue llamado a maldecir al pueblo de Israel, pero Dios no lo dejó. Y Nicolás, que fue el que puso como el que inició la doctrina de los nicolaitas, al final también no hay mucho sobre él, pero resulta que también llevaba la inmoralidad. Entonces Dios está hablando a la iglesia de Pérgamo que aborrece la falsa doctrina, ¿verdad? Y que la iglesia en los últimos tiempos se va a infiltrar falsa doctrina. Por eso la primera iglesia de Éfeso no permitía la falsa doctrina, era muy cuidadoso. En el verso 16 dice: por tanto, ¿qué dice? Arrepiéntete. Dile que está a tu lado: arrepiéntete, hijo de Dios o hija de Dios. No le digas pecador ni pecador. Pues si no, dice, vendré a ti pronto
y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Es decir, Jesús mismo es quien limpia a la iglesia de la falsa doctrina. Porque con su boca, con la palabra que es la espada de doble filo, Él pelea y Él limpia a su iglesia de la falsa doctrina. Mis amados, yo te puedo decir que en los últimos tiempos, en este tiempo, veremos más falsa doctrina en las iglesias, pero también a Cristo limpiando y separando el trigo de la cizaña. Así que por eso es importante saber que tú estás en una iglesia de sana doctrina. Entonces es importante, porque si no, Dios viene y cuando la doctrina no es buena, Dios empieza a limpiar, mi amado. Dice en el 17, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Entonces, fíjate, de hecho, la recompensa ¿cuál es? En la mitología apócrifa de judía dice que el maná del arca precisamente del arca de Jehová fue escondido por Jeremías. Por eso dice el maná escondido, porque se dice que fue escondido y que regresaría, permanecería hasta que el Mesías viniera. Pero hoy sabemos quién es el maná, el pan de vida. Es Cristo mismo, ¿verdad? Entonces, vamos viendo la palabra. Vamos a ver la cuarta iglesia, que es Tiatira. En Apocalipsis, seguimos leyendo el verso 18 al 29. Y Tiatira, fíjate, es la iglesia que tenía una falsa profetisa. Y también fue una iglesia que se inclinó a la inmoralidad. Tiatira pues era una ciudad comercial con muchos gremios de mercaderes, pero también tenía su propia deidad. Veamos que Grecia tenía mucha idolatría. Todos estos países eran idólatras. Roma era muy idólatra, no solo al César, sino a los dioses griegos. Y por eso es que toda esta, fíjate, la ciudad de Tiatira auspiciaba frecuentemente festividades y orgías paganas. Entonces, dice en el verso 18, y escribe el ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, nuevamente, ¿verdad? Pero también aquí viene el elogio: tu amor, tu fe, tu servicio, tu paciencia, ¿verdad? Y que tus obras postreras son más que las primeras. Una iglesia que va de lo poco a lo mucho. Una iglesia que comienza de lo poco y que crece, ¿verdad? Que ama a Dios, que tiene fe, vemos aquí, que sirve, que es paciente y que se ha activado, ¿no? Tú eres como Tiatira, que va de menos a más, en amor, en fe, en servicio. ¿Sí? Antes no servías y ahora ya sirves en la iglesia, ¿no? O ya dejaste de servir, ¿verdad que no? Entonces dice, en el versículo 20 dice, pero tengo, otra vez el pero, ahora viene la confrontación. Tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos, ¿a qué? A fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis retenerlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré la autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, vemos en esta iglesia a una mujer llamada Jezabel, ¿verdad? La iglesia que tiene una falsa profetisa, que es Jezabel. Jezabel
no está hablando de Jezabel en sí del Antiguo Testamento, porque sabemos que Jezabel fue esposa del rey Acab y fue conocido Acab como el rey más perverso de Israel. Acab y Jezabel fueron conocidos como los perversos. Jezabel fue reina por ser esposo de Acab, rey de Israel, pero fue una mujer manipuladora, bruja, hechicera, que idolatraba y llevó al pueblo de Israel a idolatrar a sus propios dioses. Hasta que llegó Elías y tuvo que confrontar al pueblo de Dios para decir: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? O siguen a Jehová o siguen a Baal, sus dioses de Jezabel. Y ahí es donde es confrontado, ¿sabes? Jezabel llevó al pueblo de Israel a adorar y levantar estatuas, monumentos para sus dioses de Baal. Y por eso para Dios fue una aberración todo lo que hizo Jezabel y Acab. Jezabel murió, la aventaron de un castillo, y dice que cae y que los perros se la comen, ¿no? Así termina la vida de Jezabel, porque Dios trajo juicio sobre Jezabel. Ese fue el juicio sobre ella. Pero aquí estamos viendo cómo en Apocalipsis nos habla de Jezabel, el espíritu de Jezabel manifestándose, ¿no? Y aquí muchos dicen: no, pues será mi esposa, será mi vieja. No se trata de eso, no. Sí, porque qué fácil, ¿verdad? Ay, no, seguro será mi vieja, la bruja de mi casa. No, cancelado, dice. No, cuando se habla de Jezabel, habla de manipulación. Mira, acá representa el hombre que se dio su espiritualidad ante la inmoralidad sexual. Jezabel, al ser idólatra, tenía sacerdotes baales, ¿cuál era su culto? Pues por medio de la fornicación. Yo decía, todo acto inmoral, sexual, viene del ocultismo y del satanismo. De hecho, en la actualidad, los actos satánicos hoy en la actualidad se siguen culminando con un acto sexual. Si tú de alguna manera alguna vez has escuchado, vas a ver que los satanistas hacen sus ritos con actos sexuales. Y ese es el punto del satanismo y de la idolatría jezabélica, precisamente, ¿no? Habla de la inmoralidad, al igual que la iglesia de Tiatira, que permitió la inmoralidad sexual. En esta también, en la iglesia, de Pérgamo, también en Tiatira, vemos cómo Jezabel introdujo la inmoralidad sexual en la iglesia. Y Acab, yo te decía, Acab es el hombre que deja a cargo a la mujer Jezabel de las responsabilidades. De hecho, Jezabel era la mujer como aquella mujer que le dice al hombre: tú quítate, tú no sirves para nada, yo voy a encargarme de todo. Y Acab era ese el hombre de: sí, mija, no, pues tú haz, sí, tú haz lo que tú quieras. Ese es Jezabel y ese es Acab. Y cuando habla de esto, habla de una vida espiritual decadente. Habla de un cristiano. Estamos hablando de la iglesia de Tiatira, de un creyente que vive precisamente bajo manipulación, que vive bajo inmoralidad. Es aquel hombre que prefiere quedarse un domingo a ver fútbol que ir a la iglesia, que le dice a su mujer: tú vete a la iglesia y yo me quedo aquí en la casa. Es aquel hombre que deja que la mujer tome la responsabilidad de la iglesia, pero él no toma ninguna responsabilidad. Entonces vemos cómo Jezabel aquí, precisamente este espíritu de Jezabel, querrá entrar en los últimos tiempos a la iglesia. Y tú y yo no debemos permitirlo. Debemos ser como Elías, ¿verdad? Que tenía fuego, no claudicar entre dos pensamientos y no permitir la inmoralidad en nuestra vida. Mira, 2 iglesias exhortada por Jesús por la inmoralidad sexual. ¿Qué quiere decir? Que en los últimos tiempos habrá mucha inmoralidad aún dentro de las iglesias. Fornicación, adulterios, de todo tipo. Por eso pongamos nuestra vida en orden. Si vivimos en adulterio, tenemos que poner nuestra vida en orden. Dios, como creyente, si tú te dices ser un creyente de Cristo y un hijo de Dios, tienes que poner tu vida en orden. Si tú andas fornicando, tienes que poner tu vida en orden. Este es un llamado de atención para la iglesia. No es una llamada de atención para el no creyente, es para la iglesia de Tiatira. Dios te llama y dice en el verso 21, y le he dado tiempo, ¿verdad? Pero dice en el 22: y aquí yo lo arrojo en cama y gran tribulación,
Porque Dios puede traer juicio. Dice, si no se arrepienten de las obras de ella, es decir, Dios está llamando a que se arrepienta la iglesia de Tiatira. Tienen que arrepentirse de sus obras, porque si no puede venir juicio. Porque dice al final, aquí dice Dios que ama y corrige a los que Él ama, ¿verdad? Entonces tener mucho cuidado. Si Dios nos llama hoy a arrepentirnos, hagámoslo con todo el corazón. Vamos a entrar a la iglesia de Sardis, que es en el capítulo 3. Esta iglesia es la iglesia que se quedó dormida y que Jesús la dice que es como una iglesia muerta. Increíble, ¿verdad? Dice en el capítulo 3, verso 1: escríbele el ángel a la iglesia de Sardis, al que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Otra vez, ¿cómo inicia? Yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives, ¿y qué dice? Y estás muerto. Qué fuerte, ¿verdad? De hecho, esta iglesia, vemos aquí que tiene pocos elogios. De hecho, comienza Jesús diciéndole, dices que vives y estás muerto. Dice, le exhorta, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Aquellas cosas que tienes que hacer morir, porque no he hallado tus obras, ¿qué dice? Perfectas. Dice, no he hallado tus obras perfectas. O sea que Dios no ve las obras de esta iglesia de Sardis perfectas, sino que ve que las obras que están haciendo pueden ser obras infructuosas. La palabra dice que nuestra fe sin obras es muerta. ¿Puedes hacer muchas obras sin fe? Sí. ¿Puedes diezmar sin fe? Sí. ¿Puedes hacer muchas cosas en nombre de Dios sin fe? Sí. Pero delante de Dios sin fe pueden estar muertas. Qué importante es la fe, ¿verdad? Dice, no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. ¿Y qué dice? Arrepiéntete. Otra vez a la iglesia de Sardis, arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Porque es como aquel que duerme, ¿verdad? Como aquel, ¿qué es lo más parecido a un muerto? Aquel que duerme, ¿verdad? Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Esto habla de santidad. Las vestiduras blancas habla de santidad, mis amados. Que a pesar de que duerme, vive como santificándose, ¿no? Son esos creyentes que a lo mejor duermen espiritualmente, pero tienen temor de Dios y como que se detienen a hacer muchas cosas porque tienen temor y viven en santidad, ¿no? Algunos, porque dice, no todos, algunos. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. La iglesia de Filadelfia es la iglesia que había perseverado pacientemente. Y esta iglesia precisamente no es llamada a arrepentirse. De las 7 iglesias, esta y la de Esmirna son las únicas 2 iglesias que no son llamadas a arrepentirse. Dice, escribe al ángel de la iglesia en el capítulo 3, verso 7. Al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero y el que tiene la llave de David. El que abre, ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Verso 8, yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, aquí viene el elogio, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. A lo mejor no es una iglesia fuerte, pero que guarda la palabra, guarda la buena doctrina, guarda el nombre de Cristo y está ahí perseverante. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. El verso 10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, que dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Y este es otro versículo que sustenta de que la iglesia será arrebatada antes de la gran tribulación, porque aquí dice que seremos guardados de la hora de la prueba que ha de venir sobre ¿quién? Sobre el mundo entero, para probar ¿a quién? A los que moran sobre la tierra. Este es otro verso que sustenta que seremos arrebatados antes de la gran tribulación, ¿no?
Pero ¿cuál es la condición? Guarda la palabra con paciencia para que Dios nos guarde ante el día de la tribulación. Guardar la palabra en el corazón. Aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y la última iglesia, la Odisea. Esta iglesia no tiene ningún elogio de Jesús, pero es la iglesia. Y dice la iglesia con una fe tibia. Vamos a leerlo, dice en el versículo 14 al 22. Escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, aquí el amén y el testigo fiel y el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. El versículo 15, leámoslo con atención. Yo conozco tus obras, ¿y qué dice? Que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Verso 16. Pero por cuanto eres como tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a los que amo. Sé pues celoso y ¿qué? Arrepiéntete. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces esta última iglesia de la Odisea, le dice Dios, eres una iglesia tibia. No eres ni frío ni caliente. ¿Alguien toma aquí café tibio? Aquí el café, ¿te lo tomas caliente porque te gusta caliente? ¿O te lo tomas frío, ¿verdad? Como un frappé. ¿Pero alguien toma café tibio? Pues así es el café tibio en la boca de Dios, como si fuera en tu boca. Por eso dice, es como cuando dice, bácala. ¿Sabes? Es la iglesia. Es la iglesia. Y esto habla de creyentes que no están firmes en sus convicciones, que están en un pie en el mundo y un pie en la iglesia, y que no han decidido, no han tomado la decisión, la convicción de decir, sí soy de Cristo, soy cristiano. Ahora a veces esos creyentes 007 que andan escondidas, que nadie sabe que son creyentes y que no dicen que son creyentes, ¿no? Nadie quiere que sepan, son secretos, creyentes secretos, porque les da pena decir que son creyentes, son cristianos. Pero vemos cómo hoy Dios habla a las iglesias. Y puedes ponerme la imagen, la última imagen, por favor. El resumen de las 7 iglesias. Me hubiera gustado tener más tiempo, pero mira, este es el resumen de las 7 iglesias. Hay un elogio, hay una crítica, hay una instrucción y una promesa para cada iglesia. El elogio ya vimos de cada una, de Éfeso, ¿verdad? Que rechaza pues la mala doctrina, persevera y es paciente. De Esmirna, que no tiene nada, que él no teme más bien a padecer, y que aunque parece pobre, es rico espiritualmente. De Pérgamo, que mantiene la fe en Cristo. De Tiatira, que su amor, su fe, su servicio y paciencia es mayor que antes. De Sardis, algunos dice que han mantenido la santidad, algunos ahí. Filadelfia, que persevera en la fe y guarda la palabra y que no niega el nombre de Jesús. La Odisea, te digo, es la única iglesia que Jesús no dice algún elogio. La crítica, ¿cuál fue la crítica de Jesús a Éfeso? Que su amor por Cristo ya no es como el primero, ágape. A la Esmirna no le dice ninguna crítica, porque es una iglesia perseguida. Pérgamo dice que tolera las inmoralidades y la idolatría y la herejía de la doctrina de Balaam y los Nicolaitas. Tiatira, que tolera la idolatría y la inmoralidad por medio de Jezabel.
Sardis es una iglesia muerta o dormida, que sus obras no son perfectas, ¿verdad? Filadelfia no tiene ninguna crítica tampoco es llamada a arrepentirse, y la Odisea, que es tibio e indiferente, ¿verdad? Esa es la exhortación. Y la instrucción, pues, a las 5 iglesias llama a arrepentirse. ¿A cuál? Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Sardis y la Odisea. Arrepiéntete. O sea, imagínate, si aquí hubiera 7 creyentes, es como si a 5 le dijera a Jesús en este momento: arrepiéntanse, porque conozco que andas en inmoralidad sexual, que andas en esto, que andas en lo otro. Arrepiéntete porque vengo pronto. Es lo que Dios está hablando hoy. Entonces, las promesas, el árbol de la vida, la corona de vida, el maná escondido, aquel que regirá sobre las naciones, un lugar de autoridad, vestidos blancos, un lugar en la presencia de Dios, ¿verdad? Y en el Nuevo Jerusalén, y compartir, sentarnos en el trono con Jesús, juntamente con Él. Entonces esas son las promesas para aquellos que permanecen. Y mis amados, esto es lo que Dios está hablando hoy para esta iglesia. Si tú te identificaste con algo y Dios te habló en algo, a lo mejor no eres todo en uno, a lo mejor hay cierto de una en ti, otra área de tu vida en ti, pero es importante que tomes una decisión. Decir: Señor, yo quiero cambiar. Arrepiéntete significa cambio de vida, cambio de pensamiento. Cambio. Necesitamos un cambio. La iglesia está entrando en 2024 y creo que este año 2024, mis amados, Dios limpiará muchos altares, limpiará iglesias. Así que debemos vivir en santidad. Debemos hoy más que nunca comprometernos con Dios. Amén. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por esta mañana.